Muy buenas a todos. Después del follón de las navidades ya iba tocando subir otro vídeo. Me habría gustado subir alguno más durante las vacaciones, pero entre las comidas familiares, que no estás en casa y todo eso, pues ya se sabe. Como propósito de este año nuevo, quiero ponerme más las pilas y subir vídeos más a menudo. A ver si lo consigo. Y bueno, ya que estamos en enero y acabamos de dejar atrás la Navidad, los Reyes, las fiestas en familia en general, hoy vengo con algo tranquilito. Hoy toca un vídeo cozy. ¿Y qué es eso exactamente? ¿Qué significa cozy en el mundo de los videojuegos? Pues básicamente es como una manta en invierno. Una descripción bastante apropiada para estas fechas. Son juegos cómodos, no estresantes, relajantes y sin presión. Juegos en los que te puedes tomar tu tiempo sin que nada te meta prisa. Cogieron juegos de puzzles, simuladores, juegos relajantes y para pasar el rato que tenían todos algo en común, esa sensación de calma, y decidieron agruparlos bajo una misma etiqueta, cozy. Cozy es una palabra inglesa que significa literalmente acogedor, cálido, confortable, algo que da la sensación de hogar. Se usa para describir cosas como una habitación pequeña y calentita, una manta en invierno, un café tranquilo, o un té en mi caso, por favor, un ambiente íntimo y relajante, así que cuando se aplica a los videojuegos no habla tanto de mecánicas, sino de sensación emocional. Son juegos que te hacen sentir cómodo, no te estresan, invitan a relajarte y te hacen sentir como en casa. Así que para relajaros de las estresantes comidas y cenas navideñas en familia que habéis tenido, poneos cómodos en el sofá y sintonizar el canal 464, porque hoy os traigo 10 juegos cozy perfectos para desconectar del estrés. Empezamos este listado con la serie Full of Cats, que sería como lleno de gatos. Desde 2022, el grupo llamado Dev Cats ha estado sacando una serie de juegos de tipo Hidden Objects, que sería objetos ocultos, que consisten en encontrar básicamente gatitos escondidos por todos los escenarios. Hemos tenido que encontrar gatitos en edificios, centros recreativos, castillos, torres, refugios y se vienen planetas y pisos en este año 2026. Son juegos muy relajantes y visualmente muy bonitos que podéis encontrar en Steam muy baratitos, e incluso alguno gratuito. Y en un montón de idiomas, incluso el español. Tenemos A Building Full of Cats, el primero que sacaron de esta saga en julio de 2022, A Castle Full of Cats, lanzado en noviembre del 2022, An Arcade Full of Cats, en noviembre del 2023 con su DLC Time Warp Trouble, A Tower Full of Cats, en mayo de 2024, A Park Full of Cats en septiembre de 2024 con su DLC Haunted Ride, A Shelter Full of Cats en diciembre de 2024, A Building Full of Cats 2, que fue la segunda parte del primero que sacaron, en junio de 2025, y ahora en 2026 tienen que salir A Planet Full of Cats y Flats Full of Cats con su montón de DLCs. Si os dais cuenta, el nombre viene que pintado, es, lleno de gatos, que hasta en los títulos lleno de gatos. Habiendo tantos juegos de Hidden Objects como hay, sobre todo de buscar gatitos, que no soy muy para allá, es difícil encontrar alguno que destaque. Pero estos los encontré por casualidad mientras buscaba juegos más tranquilitos y me enamoraron desde el principio. Desde el primer momento te das cuenta que son diferentes al resto de juegos genéricos de este tipo. Y el claro friquismo de sus desarrolladores hace que sea muy divertido descubrir las relaciones con otros juegos, libros, películas o series. Podemos encontrar gatos disfrazados de personajes de videojuegos, pósters parodia gatuna de películas e incluso encontraremos a un Cat Zulu en el sótano del castillo. Empezad por el de Arcade Full of Cats como hice yo, que además de ser gratuito ya veréis como más de uno acabaréis enganchados, como me pasó a mí en su momento. No hay prisas, no hay castigos, solo explorar con calma y disfrutar del apartado visual, que es monísimo. Además, los desarrolladores colaboran con refugios de gatos de su país, así que mientras juegas también estás apoyando una buena causa. Cozy, bonito y solidario, poco más se puede pedir. Si hablamos de esta categoría, juegos cozy, no podemos dejar de lado el que ya debe de conocer todo el mundo, pero que no podemos no incluir en este listado. Stardew Valley se lanzó en febrero del 2016 y está desarrollado por Concerner Ape, que se trata de una sola persona, Eric Barone, situado en Seattle.
Si hablamos de juegos cozy, este es el referente absoluto. Básicamente acabas de heredar la vieja parcela agrícola que tu abuelo tiene en Stardew Valley y decides partir hacia una nueva vida con unas herramientas usadas y algunas monedas. Así dicta la explicación de este juego, en el que te mudarás a un pequeño pueblo para cuidar tu granja, hacer amigos, pescar, explorar y todo a tu ritmo. No hay presión real, no hay una forma correcta de jugar y puedes pasar horas simplemente relajándote. Es uno de esos juegos que se siente como volver a casa. Lo tenéis en varios idiomas, incluido el español, y para varias plataformas: Steam, PlayStation, Xbox, Switch e incluso móvil. Unpacking salió en 2021, desarrollado por Witchbeam, y es uno de esos juegos que parecen simples hasta que los juegas. Aparentemente solo estás desempaquetando cajas y colocando objetos, pero poco a poco el juego te va contando una historia íntima y personal sin usar ni una sola palabra. Es un juego relajante de lógica acerca de la sensación familiar de sacar pertenencias de cajas para colocarlas en un nuevo hogar. Mitad juego de bloques, mitad juego de decoración. Podrás crear habitaciones agradables mientras descubres pistas de la vida de la persona que estás desempacando. Muy buena recomendación para la gente que le guste los juegos de amueblar y colocar objetos y que quiera pasar una tarde agradable y tranquila. Está en varios idiomas, incluido el español, y salió para Steam, PlayStation, Xbox, Switch e incluso tiene una versión para móvil. A Little to the Left se lanzó en noviembre del 2022 y está desarrollado por Max Inferno. Es un juego súper tranquilo de puzzles centrado en ordenar objetos cotidianos, libros, cajones, cubiertos, todo con una estética muy limpia y calmada. Es especialmente satisfactorio si te gusta que todo esté en su sitio y te da toque ver las cosas desordenadas. Ideal para desconectar mientras pones orden, aunque a veces el juego te trolea un poquito. Está en varios idiomas, incluido el español, y salió para Steam, PlayStation, Xbox, Switch y móvil. Solo os diré una cosa: cuidado con el gato. Potion Craft Alchemy Simulator se lanzó en diciembre del 2022 y fue desarrollado por Nice Place Games. Aquí gestionas una tienda de pociones, mezclando ingredientes, experimentando con recetas y atendiendo a los clientes sin ningún tipo de presión. Descubre nuevas recetas en el árbol de proceso para poder ir ofreciéndole a los clientes la poción que realmente necesiten. Tiene un ritmo muy pausado y una estética que recuerda a los libros antiguos de alquimia, lo que lo convierte en un juego muy acogedor y perfecto para jugar con calma. No te mete prisa en ningún momento, así que puedes ir experimentando y tomarte tu tiempo para hacer las cosas. Está en varios idiomas y entre ellos el español. Firewatch salió en febrero de 2016 y fue desarrollado por Campo Santo. Es un walking simulator narrativo en primera persona, centrado en la exploración y en una historia que se va desarrollando poco a poco, sin prisas. Bueno, como todos los juegos de este tipo, sin prisas y con calma. Se desarrolla en el año 1989. Eres un hombre llamado Henry que se ha retirado de la vida ajetreada para trabajar de vigilante contra incendios forestales en los montes de Wyoming. Estacionado sobre la cima de una montaña, tu trabajo será localizar el humo y mantener a salvo tu entorno natural. Tu supervisora, Delilah, tu único contacto con la humanidad en este aislado entorno, estará disponible en todo momento para ayudarte y podrás contactarla siempre que lo necesites a través de la radio portátil que llevas contigo siempre. Y a través de esas conversaciones con ella se irá moldeando la historia e irás descubriendo la vida dejada atrás de ambos. No es un cozy clásico feliz, pero sí es muy tranquilo, introspectivo y envolvente, perfecto para perderte en sus paisajes y dejarte llevar por la narración. Es más del tipo cozy narrativo, emotivo. De hecho, en muchos sitios no se cataloga como cozy, pero muchas personas le han puesto esa etiqueta, porque realmente sí que se siente un poco como juego estilo cozy. Sí que es verdad que me habría gustado más que acabara de forma algo diferente, pero en general el juego me gustó bastante y me hizo pasar un rato entretenido y tranquilo. Está en varios idiomas, incluido el español, y salió en varias plataformas: Steam, PlayStation, Xbox y Switch. Undusted, Cartas del Pasado, salió en octubre de este año pasado, 2025, y desarrollado por Five Mini Lab Corp. Es un juego cozy centrado en limpiar y restaurar cartas y objetos antiguos. A través de algo tan simple como quitar polvo y suciedad, el juego va construyendo pequeñas historias del pasado, muy íntimas y personales. Es tranquilo, muy mono visualmente y transmite una sensación de nostalgia y cuidado que encaja perfectamente con lo que entendemos por un juego de este tipo. Eso sí, si eres de lágrima fácil y bastante emotivo como me pasa a mí,
ten pañuelos a mano, ya que la historia que te va revelando la protagonista mientras limpias y restauras los objetos va a hacer que sueltes más de una lagrimita. Lo descubrí por casualidad mientras estaba preparando este vídeo y me ha gustado tanto que he tenido que incluirlo. Es juego cozy de mi tipo preferido, de los que te cuentan una historia y no solo pasas de pantalla en pantalla. Assemble with Care se lanzó en marzo del 2020 y está desarrollado por Astro Games. El juego trata de una restauradora de antigüedades ambulante llamada María, que llega a la soleada Belariva. ¿Belariva o Bellariva? Es un juego muy tranquilo en el que nos dedicamos a reparar cosas. A través de pequeños puzzles en los que arreglamos objetos cotidianos, como radios, cámaras, relojes, etc., el juego va contando una historia íntima sobre sus dueños. Es corto, muy bonito visualmente y transmite una sensación de cuidado y cercanía que encaja perfectamente con lo que entendemos por un juego cozy, ideal para jugar sin prisas y con auriculares. Es de un estilo parecido al anterior y limpiando o reparando en este caso cosas mientras te cuentan una historia. Si tengo que elegir entre ambos me quedo con el anterior, pero los dos son muy recomendados. No solo tiene traducción al español, sino que además puedes poner las voces en inglés o en español también. Whisper of the House es un pequeño indie desarrollado por Head Studio y lanzado en agosto del año pasado, 2025. Es un juego sobre organizar y decorar estancias. Vas aceptando distintas tareas que te proponen los ciudadanos, como ayudarles a mudarse, organizar y limpiar, y en el proceso tu toque personal puede marcar la diferencia en sus vidas y tal vez descubrir algunas historias ocultas. Es un juego muy divertido sobre la exploración de una pequeña ciudad en la que has abierto una empresa de mudanzas o de chico para todo. Lo mejor de este juego es que puedes explorar y descubrir objetos por las calles, comprar muebles en tiendas, adornar apartamentos que se van desbloqueando, incluso el tuyo, y que muchas de las historias que vas haciendo suelen tener una sección oculta, que te revela algo más sobre lo que ocurrió allí o cómo resolver la situación. La única pena es que me pareció corto, aunque realmente no es que lo sea, solo que yo quería seguir adornando casitas y que no se acabara. Me duró como unas 17 horas. Pero lo bueno es que van metiéndole actualizaciones con alguna que otra misión nueva, así como más muebles y demás para que te entretengas. Y otra cosa que es una lástima es que no está en español. Si sabéis inglés es perfecto porque podéis disfrutarlo y si no, pues podéis jugarlo igual porque consiste en ir organizando cositas, pero con la pena de que no os enteraréis igual de las cosas. Organize Inside salió hace un par de meses, en noviembre del 2025, y fue desarrollado por Meux Studio. Sigue en esa línea de ordenar espacios interiores, un juego tranquilo sobre gatos, amor y crecimiento. Ordena objetos del hogar y encuentra armonía en el caos. A través del orden y la calma vas descubriendo la alegría y el sentido ocultos en la vida cotidiana. Es de los que también te van contando una historia mientras ordenas estancias. A lo mejor no tan profunda como en otros juegos de este estilo, pero es divertida y gira en torno a un gato negro. Como pasaba un poco también en el juego anterior, tiene combinaciones que te permiten desbloquear logros y objetos secretos, lo que lo hace más entretenido y alarga su ciclo de vida, al tener que darle vueltas a la manera de desbloquear esos objetos. Os lo recomiendo mucho dentro de este género, sobre todo si os gustan este tipo de juegos de ordenar cosas. Sobre todo porque no consiste solo en coger un objeto y ponerlo en una estantería, sino porque varios de los objetos van combinados entre sí, como por ejemplo tener que ordenar una maleta y varios bolsos para después meterlos todos de forma ordenada dentro de un coche, o tener que recoger la habitación de una estudiante metiéndolo todo en cajas de mudanza. Además, no es muy caro y este sí que está en español, junto con otros idiomas. Y así es como llegamos al fin de este listado. Espero haberos ayudado a descubrir juegos de este tipo que todavía no conocierais, y si sabéis de más, que seguro que sí, no dudéis en dejarlo en los comentarios. Siempre está muy bien descubrir juegos nuevos de este estilo, tranquilitos y relajantes, para cuando no te apetece complicarte demasiado con otros géneros, y lo único que te apetece es desconectar. Así que si habéis llegado hasta aquí, no dudéis en suscribiros, darle a me gusta y a la campanita para que os avise de los vídeos que vaya publicando, que es gratis y me ayudáis a que el canal vaya creciendo. Y nos vemos muy pronto. ¡Chao, chao!